Inicialmente voy a abordar el tema de la gestión de los documentos electrónicos. Son los documentos electrónicos los que hacen parte sobre todo de mi campo o de mi ámbito de dominio. Mi profesión es de ingeniería electrónica, entonces la digitalización es uno de los temas. Cuando hablo de la digitalización, no me refiero solamente a la digitalización de documentos, en general, la digitalización de cualquier tipo de señal es algo en lo que nos especializamos, sobre todo quienes nos enfocamos en los temas de transmisión de información y en telecomunicaciones en general. Pero los documentos, la importancia de los documentos, la generación de los documentos, los diferentes tipos de documentos, la historia de los documentos, es algo que realmente me empezó a llamar la atención hace unos 15, 16 años, cuando tuve la oportunidad de trabajar en lo que en ese momento se llamaba la preservación del patrimonio digital. Ahora, de manera un poquito más genérica, se llama la preservación digital, pero a mí me gusta insistir mucho en aquello de la preservación del patrimonio digital, porque la preservación es un acto consciente, es un acto costoso y por tanto no se debe preservar todo, se debe preservar aquello que tenga valor patrimonial. Así que es algo que, como les decía, el valor del documentar, de la documentación, hace mucho sentido, me hace mucho sentido, creo que es muy importante. No solamente los documentos, sino su gestión, su administración, el entender que los documentos son elementos vivos, es lo que permite o demanda que haya un enfoque de gestión, me parece que también debe ser relevante. Y le he puesto un énfasis al principio, aunque quizás suena como redundante, pero quiero hacer un énfasis respecto a la importancia de la gestión de los documentos electrónicos. Es decir, parecería que esto es tan trivial, parecería que esto es tan cotidiano, que se sobreentiende que hay que gestionar los documentos electrónicos, pero realmente he visto que ni las personas, de modo particular, ni las instituciones, sean públicas o privadas, están tomando realmente en serio la gestión de los documentos electrónicos. Diríamos que ni siquiera la gestión de los documentos en general y peor de los documentos electrónicos en particular, aunque los documentos electrónicos que son nuestro día a día, que son la mayoría de documentos, del formato de documentos que generamos, parecería que pensamos o tenemos el pensamiento de que estos se generan espontáneamente, se organizan espontáneamente y estarán ahí en alguna parte durante mucho tiempo y diríamos esto nada más lejano que la realidad. ¿Qué es lo que me gustaría un poco abordar desde el principio? Me gustaría delinear algunos conceptos que a lo mejor les puede resultar útiles, algunos seguramente ya los habrán oído, me gustaría profundizar, me gustaría cuestionar algunos de esos conceptos, de hecho voy a plantear algunas de las principales ideas que hemos oído, pero de algunas no estoy totalmente de acuerdo, así que es bueno generar estos espacios de reflexión, de discusión, de debate. Cuando hablamos de gestión de documentos, específicamente de gestión de documentos electrónicos, algo que hay que tomar en cuenta es que los documentos electrónicos son un formato, un tipo de formato en que los documentos pueden presentarse, ¿verdad? Me gusta mucho el enfoque que tienen algunas normas ISO cuando hablan de los documentos electrónicos y los documentos no electrónicos, ¿verdad? También se habla de los documentos digitales o los documentos no digitales. Un paréntesis solamente con aras de desambiguar, ¿no es cierto? Quitar esta ambigüedad que podría plantear inicialmente lo que podríamos entender como documentos electrónicos o documentos digitales. En esta presentación y en este contexto vamos a entender que los documentos electrónicos o los documentos digitales son exactamente lo mismo. Alguien quizás podría ser, siendo más puristas, lo electrónico no es lo mismo que digital. Sin embargo, los documentos electrónicos podrían entenderse como documentos digitales. Los documentos digitales no solamente son digitalizados, hay gente que confunde, dice, no, los documentos digitales son aquellos que son digitalizados. Claro, pueden ser producto de la digitalización o aquellos que ya nacieron de forma natural o nativa en formato digital. Pero bueno, solamente cierro el paréntesis para quitar esta ambigüedad, ¿verdad? Respecto a la definición o lo que podríamos entender que es un documento electrónico o que es un documento digital. Decían hace un momentito que la mayoría de documentos que generamos, yo diría por no decir todos los documentos que generamos, son en formato electrónico. Todos tenemos una computadora o tenemos acceso a una computadora para producir documentos. Creo que es muy raro pensar que ahora mismo hay personas que
generan documentos en máquinas analógicas, pensemos en máquinas de escribir o incluso en este tipo me refiero a documentos de archivo en este formato. Quizás podríamos pensar que sí recibimos documentos en formato no electrónico, es decir, en formato con un soporte físico. Podrían ser casos excepcionales, ¿verdad? Yo diría que podrían ser la excepción. Y si se ponen a pensar, la mayoría de veces que recibimos documentos en formato no electrónico, quizás tienen que ver con aquellos documentos que de alguna manera tratan de guardar o mantener la autenticidad a través de una firma. Entonces decimos, necesitamos autenticar o poner, digamos, identificar al autor de este documento, así que le vamos a imprimir, a pesar de que producimos este documento en formato electrónico, le vamos a imprimir y vamos a estampar nuestra firma análoga. Entonces, desdigitalizamos, ¿no es cierto?, el documento, lo materializamos, lo imprimimos y estampamos una firma hológrafa, una firma física para darle validez. Claro, de todos modos, ese documento tiene algunas limitaciones respecto a su funcionalidad, así que lo que normalmente hacemos ahí es digitalizar. ¿Para qué? Para llevarlo nuevamente al ambiente electrónico, porque sabemos que tiene muchas ventajas de las cuales ya vamos a hablar. Entonces, hablaríamos que en este mundo de documentos en donde la mayoría de los documentos que manejamos son electrónicos. ¿Por qué la mayoría? Porque diría que todos los documentos que producimos son electrónicos, pero no siempre todos los documentos que recibimos son electrónicos y por lo tanto tenemos que digitalizarlos para llevarlos al mundo digital. Entonces, al final de cuentas, la mayoría sí, que manejamos sí son electrónicos. Hay un problema y es que la facilidad que nos otorga la edición, la producción de documentos electrónicos hace que su producción haya crecido de manera importante, de manera acelerada, lo que demanda de manera más exigente que haya un proceso de administración. Dirían los más expertos en información, es necesario gobernar a estos documentos, ¿verdad? Es necesario generar una estrategia de gobernanza. La gobernanza tiene que ver con la buena acción del gobierno, es decir, el arte de gobernar. Y gobernar significa controlar, administrar, gestionar. Por tanto, es fundamental gestionar a estos documentos en formato digital durante todo su ciclo de vida. Seguramente ustedes ya han oído muchas veces y entenderán que los documentos en este sentido podrían compararse metafóricamente con seres vivos porque tienen un proceso que, a diferencia de otros documentos, por ejemplo los bibliográficos, tienen un proceso de nacimiento, de creación, ¿no es cierto? Nacen, crecen, se reproducen, el expediente, las unidades documentales se van unificando, van creciendo, se van reproduciendo, se van distribuyendo, y en un momento determinado los documentos también tienen que dejar de existir. Entonces, a través de un proceso de expurgo, de valoración, de transferencia, también tienen que sujetarse a un proceso de disposición final después de un tiempo. ¿Cuánto tiempo? Eso depende, ¿no es cierto?, del tipo de documento, depende de los valores intrínsecos del documento, sean estos valores primarios, secundarios. No les voy a dar una clase de archivística porque no es mi campo, pero ustedes ya conocen todos estos temas. Lo que quiero decir es que igual que los documentos, independiente del soporte, igual que los documentos físicos, por lo tanto, independiente del soporte, los documentos generados por una computadora tienen que gestionarse. Esto suena bastante evidente, pero no es algo que, por lo menos en los casos en los que yo he acompañado últimamente a bancos, aseguradoras, empresas, universidades, no es algo que lo tengan como muy consciente. Hay muchas personas que o muchas instituciones que después de algún tiempo, de que después que se les acumula la información, técnicamente podríamos decir, después de que sus archivos se han convertido en fondos acumulados, ¿verdad? Lo que tienen es una acumulación inorgánica de información y empieza a generarse un caos, un desorden, y no pueden encontrar los documentos, se les pierde los documentos, el tiempo de búsqueda es muy alto. Cuando incluso eso empieza a generar, por ejemplo, incumplimientos legales, es cuando empiezan las preocupaciones. Dicen, bueno, necesitamos a alguien que nos ayude en la gestión de estos documentos, que digo, esencialmente son electrónicos. De todos modos, todavía hay instituciones, creo yo que sobre todo instituciones públicas, que manejan archivos, entre paréntesis, fondos documentales, diríamos fondos documentales porque a veces no son archivos, en soporte papel. Así que ahí hay un desafío inicial mucho más importante. Los documentos electrónicos, ¿cierto? Y su administración inteligente o su
administración apropiada es un factor determinante eh, varias cosas, ¿no es cierto? Una mejor forma de administración, una mejor productividad, podríamos tener ahí una mejor transparencia, ¿no es cierto? Un mejor servicio al cliente, etcétera, etcétera. ¿Qué otro aspecto también es fundamental tomar en cuenta en los documentos electrónicos y que ahora mismo va siendo una tendencia muy grande? Es respecto al almacenamiento. En muchos casos, los documentos físicos los tenemos a la mano, ¿no es cierto? Y siendo administradores de archivos, de repositorios documentales, más o menos nuestro poder, entre comillas, poder, reside en la posibilidad de encontrar un documento y tenerlo a la mano. Sin embargo, en los documentos electrónicos pasa algo interesante y es que ahora mismo no tenemos los documentos electrónicos a la mano. Hace mucho tiempo sí teníamos en la computadora, lo pasábamos en un disquete, en un CD, en un flash memory, pero hoy por hoy hay un concepto y un paradigma muy interesante que tiene que ver con el del almacenamiento en la nube. En realidad el de la computación en la nube que tiene que ver con que incluso el procesamiento ya no se hace en nuestras computadoras, sino se hace en la nube. Incluso el procesamiento de texto, el procesamiento de imágenes, de videos, las conferencias que estamos teniendo, realmente lo que están haciendo es un uso marginal de los recursos personales que tenemos, de nuestra computadora, de la pantalla, de la memoria, etcétera, etcétera, pero realmente el verdadero procesamiento se están haciendo en servidores centralizados, en alguna parte del mundo que no sabemos. Es un paradigma muy interesante porque tiene que ver con la administración, tiene que ver con aspectos muy, digamos, determinantes como la protección de datos personales, que por hoy es un aspecto que todos los profesionales de la seguridad informática, los profesionales de la tecnología y los profesionales de las ciencias de la información tienen que tomar en cuenta. Es decir, ya no es cuestión solamente de gestionar archivos, que vamos a decir así, es estructurar un conjunto de documentos de una manera ordenada, de una manera lógica, como por decir, bueno, esa es la misión de un administrador de archivo, sino que también tiene que velar por el contenido de esos archivos, de esos documentos, y muchos de esos archivos, de esos documentos, incluyen información, por ejemplo, sensible, y por lo tanto, aplicar las políticas del acceso restringido, de confidencialidad, etcétera, etcétera, también son responsabilidad de los profesionales. Así que los profesionales que se están formando, seguramente como muchos de ustedes, van a tener de hoy en adelante muchos más desafíos respecto a qué deben conocer, por ejemplo, para gestionar eficientemente los documentos. Yo creo que estas nuevas generaciones se van a topar cada vez con más temas nuevos, con más tecnologías. Pensemos lo que les acabo de decir respecto a los documentos que tienen contenidos sensibles, datos personales, pero también aspectos como el de la inteligencia artificial, que incluso nos podríamos llegar a pensar que podría reemplazarnos como profesionales, y quizás ese sea uno de los aspectos que podamos debatir posteriormente. Entonces, les decía, la gestión de documentos tiene que ser enfocada independiente del soporte. Tenemos que entender que el almacenamiento de forma segura, de forma accesible, hoy por hoy tiene un paradigma muy importante que es el del almacenamiento en la nube, y por tanto tenemos que conocer las tecnologías, los desafíos, los riesgos, las amenazas que el almacenamiento en la nube plantea. Yo diría que la mayoría de instituciones no se está planteando seriamente ese tipo de consideraciones, está optando por contratar almacenamiento en la nube y está bien, yo diría yo, es una buena decisión, pero hay que saber con qué tipo de requerimientos, qué tipo de consideraciones, qué tipo de seguridad. Por otro lado, de nada nos sirve tener almacenado documentos, como decía, de forma inorgánica en fondos acumulados, por último, incluso digitales o digitalizados también, si estos no pueden encontrarse. La encontrabilidad, voy a acuñar esta palabra que no existe en el diccionario español, pero me gusta mucho la encontrabilidad. A lo mejor tiene que ver con la ubicabilidad. En inglés se llama el findability, la capacidad de un objeto, de una persona, de ser encontrada, en ser encontrable. Esta encontrabilidad es un aspecto que es muy importante dentro de los documentos. Y los documentos, como tenemos, dependiendo del sistema de gestión que tengamos, nosotros le damos esas características. Otro paréntesis conceptual, recuerden ustedes que los documentos tienen varias propiedades, ¿no es cierto? Veía ahí alguien que me comentaba respecto a la accesibilidad. Voy a hacer justamente
una aclaración. No es accesibilidad, la encontrabilidad no es accesibilidad. Y gracias por la persona que hizo esa aclaración. Les voy a hablar un poco de la encontrabilidad que tiene que ver con otras, digamos, con otras propiedades. Les decía, en un paréntesis conceptual, que eh, los documentos de archivo, ¿no es cierto?, tienen varias características que son la autenticidad, la fiabilidad, la integridad, y hasta hace unos 20 años se pensaba que la accesibilidad, es decir, el hecho de que los documentos puedan ser accesibles. Les decía, entonces, la norma, la ISO 15489, que es como una norma matriz para todos los profesionales de la ciencia de la información, nos daban en su primera versión estas 4 características, y por eso quiero hacer énfasis en el tema de la accesibilidad. La accesibilidad tiene también otro ámbito, sobre todo para personas con discapacidad. La accesibilidad tiene que ver con la posibilidad de que todos, independiente del formato de sus condiciones, puedan acceder a algún recurso, en este caso a un documento. Pero en el año 2016, cuando se actualiza la norma 15489, se cambia el término accesibilidad por el término usabilidad. Y la usabilidad tiene varias características. Una de ellas es la encontrabilidad. Entonces, la usabilidad tiene que ver con la facilidad que tiene un objeto. Cuando digo objeto, me refiero a cualquier cosa. Particularizo en este caso un documento, la facilidad que tiene un documento para ser usado. Y entonces, en los documentos electrónicos, la encontrabilidad, la usabilidad tiene que ver entonces con esa posibilidad, por un lado, de ser encontrado, pero también la facilidad de acceso, la facilidad de uso de ese recurso, y tiene que ver, por ejemplo, que esté en un formato adecuado, que su peso no sea exagerado, es decir, que pueda ser justamente utilizado de forma adecuada por computadoras incluso que no sean muy modernas, que no tengan todas las capacidades, es decir, que no necesitemos una computadora de la NASA para abrir un archivo PDF. Entonces, eso tiene, de ese tipo de características me estoy refiriendo. Es decir, tenemos que enfocarlos desde el punto de vista de la gestión integral de los documentos. Evidentemente hay un paradigma importante de la gestión de documentos centrados en la nube, lo cual también es algo que ha ido cambiando en el tiempo, porque ustedes recuerdan, bueno, seguramente muchos de ustedes son jóvenes y no lo recuerdan o no lo vivieron, pero al principio de la era de la computación, toda la arquitectura era centralizada en los mainframes, en las grandes computadoras, y las computadoras tontas que se llamaban, los terminales, lo único que eran tontos porque no tenían unidades de procesamiento, entonces solamente eran unidades de consulta, tenían una pantalla de un teclado, pero no tenían procesamiento. Luego se cambió durante 2 décadas más o menos, predominó el modelo de lo que se llamó cliente-servidor, en donde el procesamiento se hizo mucho se hacía y todavía se hace, obviamente, en las computadoras personales, en los terminales, diríamos. Sin embargo, hoy por hoy, con estas mismas computadoras, lo que nos estamos llevando es volviendo al paradigma inicial donde se ha centralizado. Ya no en una sola computadora, ya no en una gran computadora, en un mainframe, sino que se está centralizando en la nube. ¿Sí? Es lo que mencionaba hace un ratito. Pero claro, esta información que cada vez va creciendo más rápidamente de manera exponencial, tiene que ser encontrada y recuperada. Así que esto tiene que ver, uno, con las facilidades que tengan los sistemas, como por ejemplo sistemas de búsqueda abierto y más públicos como Google, ¿no es cierto? Uno puede decir es que es maravilloso, Google siempre encuentra lo que necesitamos, lo cual es relativamente cierto, pero cuando hablamos de sistemas internos, dependemos por un lado de las herramientas evidentemente de búsqueda, pero dependemos también de las propiedades que tengan los documentos. Y ahí es cuando entra un término que también quiero en esta charla introducir algunos temas que podrían ser interesantes para ustedes, y es de, por ejemplo, las de los metadatos. Hoy por hoy, la gestión de electrónica de documentos no funciona sin la gestión adecuada de metadatos. No funciona la gestión de documentos si no definimos esquemas de metadatos. Ustedes como profesionales de la ciencia de la información están llamados a ser los arquitectos, los diseñadores de esquemas adecuados de metadatos, de generación de perfiles de aplicación de metadatos. Es decir, dependiendo del fondo documental, dependiendo de la serie documental, es necesario identificar cuáles son los mejores descriptores, cuántos y cuáles son los mejores descriptores que permitan que estos documentos electrónicos en la nube y en este ecosistema digital puedan ser encontrados de manera más eficiente. Entonces ahí hay toda una ciencia, podríamos decir, un campo muy amplio para que ustedes se puedan especializar en ser realmente verdaderos arquitectos, diseñadores de metadatos. Es fundamental,
uno podría decir, ¿es un tema técnico? Sí, es un tema técnico porque significa se necesitan esquemas de codificación, luego tienen que ser traducidos a lenguajes obviamente entendibles y representables con la computadora, como XML y otros más. Pero yo diría que esa es la parte menos importante, porque es la parte que ya es más instrumental, la parte más conceptual es la que se necesita, personas y profesionales que entendiendo la estructura, por ejemplo, la lógica de un fondo documental, permitan definir un esquema, un formato en el que definimos qué series documentales tienen que adquirir o tienen que absorber qué tipos de metadatos. Y finalmente podríamos decir que otra de las características o demandas habituales de los documentos electrónicos es el control de versiones. Es decir, los documentos electrónicos, más que los documentos físicos, diría por su facilidad de edición sobre todo, están sujetos a una dinámica permanente de cambios, ¿cierto? Entonces, aquí es cuando es importante que establezcamos esquemas y estructuras, por ejemplo, de control de versionamiento. Una de las formas también podría ser a través de metadatos, podría ser a través de nomenclaturas, a través de otro tipo de herramientas, pero aquí también se ve reflejado el impacto que tiene, por ejemplo, la gestión de los metadatos respecto al control de versionamiento de los documentos electrónicos. ¿Por qué? Porque nuevamente el objetivo de todo esto es tener controlado, gobernada la producción de los documentos electrónicos, tener una buena gobernanza de la información en general y de los documentos en particular. Alguien me dirá, pero bueno, ¿estamos hablando de documentos o de información? Y bueno, de las dos cosas, porque yo diría que como dicen muchas, digamos, lo abordan muchas las normas ISO, realmente lo que estamos hablando es de información documentada. En el mundo existe información, se generan datos, información, conocimiento, pero nosotros tenemos la dicha y la responsabilidad de hacernos cargo o de tratar de gestionar y manejar de toda esa información, esos datos y ese conocimiento que se genera, aquella información que podemos confinar, que podemos guardar en soportes, independiente del formato, soportes físicos, soportes electrónicos, aquella información que se confina, que se documenta, podríamos decir, no quería utilizar el mismo término, pero aquella información que se documenta, que se guarda, que se almacena, que se contiene dentro de un soporte, ¿cierto? Pensemos el papel, pues pensemos un documento electrónico también, dentro de un PDF, de un doc, de lo que sea, que cualquier formato, es cuando esa información se convierte en documento. Y ese documento, cuando es representación de un trámite, de una acción, de una actividad, etcétera, etcétera, tiene que ver con documento o adquiere o va adquiriendo propiedades de documentos de archivo. A eso, o sea, un poco, esa es la razón de ser de la gestión de los documentos y por lo tanto de los profesionales de la información, ¿verdad? Bien. ¿Cuál es la importancia? Quizás aquí recalcar algunos aspectos, en algunos me gustaría hacer énfasis, en otros alguna aclaración. ¿Por qué es importante la gestión de los datos electrónicos? Esto podría parecer como un cliché o incluso sonar repetitivo, pero me gustaría, como les digo, aclarar estos temas para que no haya, para que pueda ser útil esta reflexión. En primer lugar, podríamos decir, mejora la eficiencia y la productividad, pues si hemos dicho al principio que la información es uno de los recursos más importantes porque nos permite tomar decisiones, si esta información la podemos acceder, la podemos encontrar en términos de manera más rápida, de forma instantánea, definitivamente esto mejora la eficiencia y la productividad de las empresas. Quizás para darle un giro, no solamente este enfoque muy eficientista o productivista en el que pensamos que todo tiene que ser productividad, todo tiene que ser velocidad, también podríamos decir los documentos electrónicos nos permiten de alguna manera guardar la memoria, ¿no es cierto? Al momento que, por ejemplo, documentos físicos, culturales, con valor cultural, con valor científico, pueden ser digitalizados y pueden ser disponibilizados a todo el mundo. Entonces, esta digitalización permite, por ejemplo, una democratización en el acceso a la información, permite, por ejemplo, proteger esos bienes patrimoniales para que no se desgasten, para que el soporte papel, que a lo mejor tiene un problema al ser un soporte mecánico, ¿verdad? Está sujeto al desgaste físico. Entonces, no solamente tendríamos una mejora en productividad, sino también tendríamos otro tipo de ventajas que no tienen que ver con estos temas de productividad o eficiencia. Por otro lado, también podríamos decir, entre comillas, que mejora la seguridad.
sobre todo si es que hacemos muchas copias, es decir, cuando tenemos un solo documento físico y este documento físico sufre o digamos, se ve afectado digamos, se ve afectado por algún tipo de acontecimiento que atente contra su soporte de contenido, este documento físico, no sé, se moja, este documento se ensucia por ejemplo, existe un incendio y se quema, evidentemente desaparece. Y ya no tendremos acceso a esa información, que seguramente era lo más importante. ¿Pasa lo mismo en los documentos electrónicos? Claro que sí, los documentos electrónicos tienen otro tipo de riesgos respecto a su permanencia y a su conservación. Seguramente los documentos físicos no se mojan, ¿no es cierto? Pero la computadora se puede mojar. Uno puede decir, bueno, y la computadora se moja. Bueno, en este punto no importaría mucho si los documentos están en la nube. Los documentos en la nube tienen mayor seguridad. Uno podría decir sí y no, porque claro, no dependen de la seguridad local que nosotros podamos, sino que dependen de la seguridad de un tercero. Depende, por lo tanto, de esa seguridad, de las medidas de seguridad, cuán seguro podrían ser esos documentos en la nube. Los documentos físicos les puede, antiguos, si están en un ambiente húmedo, no tienen la limpieza adecuada, les puede dar hongos, claro que sí, pero los documentos electrónicos no. A los documentos electrónicos les puede caer otro tipo de virus. Y a diferencia de los hongos que van creciendo poco a poco, un virus informático puede hacer desaparecer en cuestión de segundos no solo a uno, sino miles de documentos electrónicos. Entonces, por un lado, si bien es cierto, también hay riesgos diferentes. Los documentos electrónicos podríamos decir que tienen una ventaja y es que su copia es muy fácil. También podría decir, bueno, pero los documentos físicos también se pueden copiar o fotocopiar. Claro, pero tiene una desventaja y es que las fotocopias de los documentos físicos van deteriorándose de versión en versión. Las copias de los documentos electrónicos, existen copias también, pero digamos que no existe ningún deterioro, son exactamente igual que el original. Tiene una ventaja y una desventaja. La ventaja es que si hago muchas copias, está más seguro, entre comillas, pero mientras más copias hago de un documento electrónico, lo que estoy haciendo es multiplicando nuevamente la cantidad y el volumen de ese fondo digital, y lo que estoy demandando, por tanto, son más recursos y más la mayor necesidad de organización, y otra vez volvemos a la mayor necesidad de gobernar toda esa información que se está produciendo. ¿Qué otras ventajas o diríamos, qué otros beneficios tiene la gestión de los documentos electrónicos? Bueno, la de reducir costos, aunque aquí voy a poner un énfasis, aunque se dice que generar y gestionar documentos electrónicos es mucho más barato que documentos en papel, sobre todo en cuanto a la generación de espacio físico. Yo diría que hay que tomarlo con pinzas. De hecho, la semana anterior, o hace un par de semanas, terminábamos un curso sobre la norma 13028, la norma ISO 13028, habla de las directrices para la digitalización de los documentos, y es muy clara esta norma al decir, por favor, no digitalice solamente porque piensa que se va a ahorrar dinero en el espacio físico, porque tenemos dos riesgos. La primera, pensar en que la gestión de documentos electrónicos es barata, y no es cierto, porque por un lado cuesta la digitalización y por otro lado cuesta la gestión de los documentos electrónicos. Varias cosas, sobre todo a largo plazo, tener los sistemas de gestión de la información. Si los documentos y su formato se van obsoletizando, lo que hay que hacer es un proceso de migración y eso tiene un costo. Por lo tanto, gestionar documentos electrónicos tampoco es barato, así que no es una razón muy poderosa decir, no, sí, vamos a hacerlo todo electrónico porque es más barato. No va a ser más barato necesariamente. Y por otro lado, también tiene un riesgo pensar esto de que vamos a digitalizar todo porque nos vamos a obviar todo ese montón de papeles que tenemos. ¿Por qué es riesgoso aquello? Porque si no lo sometemos, como ustedes saben, a un proceso adecuado de valoración, podríamos estar eliminando documentos físicos que tengan a lo mejor ya no valor administrativo, que está muy bien, una vez que han concluido su ciclo de vida y han permanecido en un archivo físico durante el tiempo, durante el plazo de conservación, es necesario valorar si esos documentos tienen valores secundarios, valores científicos, ¿no es cierto?, cualidades culturales, históricas, que ameriten que ese documento no tenga una disposición final, o no se elimine, mejor dicho, sino que la disposición final consista en preservarlos, por ejemplo, en un archivo histórico importantes porque contienen valores culturales o históricos. Por otro lado, sin duda, igual que en general las tecnologías
de las comunicaciones, de la información y comunicaciones, los documentos electrónicos, al estar en este ambiente, permiten la colaboración intensiva, es decir, podemos compartir, distribuir, comentar, interactuar a través de los documentos electrónicos y esto es muy bueno. Así que creo que la colaboración, el trabajo colaborativo a través de plataformas electrónicas como videoconferencias, a través de la nube, a través de plataformas ya comunes como Google, como Microsoft 365 y a todos. Por eso les decía, ya no solo hablamos de almacenamiento en la nube, sino computación en la nube, porque los documentos ya no solamente los estamos compartiendo en la nube, sino los estamos elaborando en la nube. ¿Sí? Ya no estamos utilizando nuestro programa que esté instalado en nuestra computadora, sino que accedemos a un software que no sabemos dónde está en la nube. Decimos nube por decir, bueno, ahí está, en alguna parte debe estar, pero realmente estamos hablando de sistemas que están en algún servidor, en algún data center en el Internet, en servidores que están conectados al Internet. Ahí es donde procesamos nuestra información, creamos nuestros documentos. Y algo que también es muy importante es que la gestión, la generación de documentos electrónicos y la gestión de los documentos electrónicos también sirve para cumplir algunas regulaciones, como por ejemplo cumplimientos de retención, de disposición, incluso de presentación, porque es muy común, por lo menos en el país en que estoy, en Ecuador y en otros vecinos, por ejemplo Colombia, México, seguramente también Bolivia, desde hace un tiempo para acá se ha exigido, por ejemplo, ya no es solo una sugerencia, es una exigencia, por ejemplo, de generar facturas electrónicas. Y en el Ecuador, ahora mismo, todos, solo con una excepción, todos estamos obligados a generar facturas electrónicas. Entonces, el cumplimiento legal ya no es solamente que es una buena idea utilizar algo electrónico, sino que es obligación. Entonces, todos los contribuyentes, a excepción de lo que se llaman los negocios populares, pero todos los contribuyentes, por lo menos aquí en el Ecuador, estamos obligados a generar facturas electrónicas y, por tanto, por ejemplo, estamos obligados a tener una firma electrónica para poder firmar nuestras facturas electrónicas. Cuando las generamos a través de un sistema, puede ser un sistema que nosotros contratemos o puede ser un sistema que la autoridad tributaria también nos otorga de forma gratuita, generamos tus documentos se envían, se notifican a través de correo electrónico, se almacenan en la nube de la autoridad tributaria y la autoridad tributaria tiene conocimiento en tiempo real de todos nuestros movimientos tributarios, de todos nuestros ingresos, de tal manera que al final del año, ni siquiera al final del año, en todo momento sabe exactamente cuántos impuestos tenemos que pagar. Así que, entre otras cosas, los documentos electrónicos, como por ejemplo las facturas electrónicas, son un instrumento para evitar la evasión tributaria, que seguramente eso es muy bueno para los gobiernos. Para cumplir otro tipo de regulaciones, y les decía hace un momentito también, cuando en estos documentos están incluidos datos personales sensibles, también es importante cumplir con este tipo de regulaciones de protección, de seguridad, de no publicación, de acceso restringido, que tenemos que tomar en cuenta. Y evidentemente, por ejemplo, a nivel electrónico, existen medidas de seguridad que podemos aplicar. Entonces, esto es un poco un repaso así general de la importancia que puede tener la gestión de los documentos electrónicos. Quizás haciendo un pequeño resumen y tratando como de dar algún tipo de ponderación respecto a los beneficios, podríamos decir que sí, evidentemente los documentos electrónicos sí son más eficientes respecto al almacenamiento, porque claro, pensemos, ahora estoy justamente pensando en una norma de cálculo de volúmenes documentales en el que más o menos, solamente para que ustedes puedan hacerse un cálculo, pero esto depende de muchas cosas, más o menos un metro lineal de documentos físicos, ¿no es cierto? Un metro lineal contiene entre 6.000 y 10.000 páginas, ¿no es cierto? Estas páginas, al ser digitalizados, o incluso si se generan páginas, dependiendo del contenido que tengan, no sé, ¿qué podría pesar? Podría pesar 1 mega, 2 megas, 10 megas, 100 megas, 100 megabytes. Dado que el avance tecnológico, la producción de los semiconductores y sobre todo el almacenamiento que se llama el almacenamiento en estado sólido se ha desarrollado de manera muy importante, ¿cierto? Significa de más de 1.000 gigabytes y 1 gigabyte significa 1.000 megabytes, así que tenemos millones, en nuestras manos millones de megabytes que podemos guardar. Entonces, ese metro lineal que físicamente ocupa un espacio, ¿no es cierto? Importante, puede ser almacenado en una millonésima parte de un disco duro normal. No estoy hablando de un disco duro de grandes prestaciones ni de grandes capacidades.
porque de hecho si uno busca en cualquier tienda electrónica, realmente los discos duros de 1 TB ya empiezan a ser incluso hasta pequeños, y los discos de 2, 3, 4, yo acabo de comprarme hace poquito un disco de 5 TB al precio de que compraba hace pocos años uno de 500 gigas. Sí, se ha multiplicado por 10 la capacidad de almacenamiento y el costo es el mismo e incluso ha disminuido. Yo estaba muy contento con un flash memory, de, por ejemplo, de 1 TB, ¿no es cierto? Ahora uno puede tener un flash memory de 1 TB. Así que la capacidad de almacenamiento sí es un factor importante, con la prevención que les acabo de decir. No se trata de eliminar lo físico para pasarlo a lo digital. A lo mejor en lo físico hay muchos aspectos que tienen que mantenerse, hay muchos documentos que por su valor tienen que preservarse, así que hay que tener en cuenta. Sin duda, yo diría que la ventaja más importante de los documentos electrónicos es su acceso rápido, la inmediatez, ¿verdad? La inmediatez, la instantaneidad, también la interactividad, pero la inmediatez, lo rápido que podemos encontrar. Así que, evidentemente, es algo que genera valor dentro de las instituciones, el ahorro de tiempo respecto a la búsqueda de los documentos. Ahora, esa cualidad de encontrar rápido los documentos no está solamente dado por las herramientas, como les decía, por las herramientas de búsqueda, sino sobre todo por las características del documento. Es decir, si un documento no es encontrable, no tiene los metadatos, si está digitalizado, no está hecho OCR, si su nomenclatura no está estandarizada, por más herramienta que tengamos de búsqueda, tipo Google, a lo mejor no va a ser tan fácil encontrarlo. Entonces, hay que dotar de usabilidad, de encontrabilidad, de accesibilidad a los documentos electrónicos. Y esto permite mejorar la toma de las decisiones. En principio, este es como un cliché decir, bueno, con mejor información se toman mejores decisiones, pero no sé, yo le pondría en duda porque cada vez tenemos, creo yo, mejor información y no siempre las decisiones son las mejores que tomamos. Parecería más bien que la humanidad va tomando cada vez peores decisiones, a pesar de que en teoría tiene más información. Sin embargo, en términos, digamos, un poco más localizados en una institución, no sé, una universidad, en una clínica, en un banco, lo que fuera, si es que uno tiene información médica, información académica, información financiera al instante y de buena calidad, evidentemente puedo tomar decisiones respecto a la salud de los pacientes, respecto al estado de un estudiante, respecto al crédito de una persona, etcétera, etcétera. Entonces, eso sí. Y permite, desde luego, dado que existe la posibilidad de integrar, de colaborar, los documentos electrónicos o los flujos de trabajo, existe potencialmente, voy a hacer énfasis aquí, existe potencialmente la posibilidad de que los procesos sean más eficientes. ¿Por qué digo potencialmente la posibilidad? Porque no ocurre esto como un acto de magia, es decir, los documentos no hacen más eficientes los procesos, sino son los procesos eficientes los que generan flujos documentales eficientes. Aquí solamente, nuevamente, otro paréntesis para explicar y decir, esta es otra área que me parece que podría ser importante también para que los estudiantes de ciencias de la información puedan ahondar, puedan especializarse, y tiene que ver con el área de procesos. Está claro que existen áreas específicas, como por ejemplo la ingeniería de procesos, que habla justamente de personas y profesionales que se encargan de entender, mapear, modelar, simular procesos de todo tipo, procesos industriales, procesos químicos, procesos electrónicos, procesos, todo lo que quieran, ¿verdad? Ahora, un tipo de proceso son los procesos de administración. Los procesos administrativos, particularmente, los demás procesos también generan documentación, pero los procesos administrativos, particularmente, generan documentación, información documentada. Aquí un consejo. Creo que cada vez más se va a profundizar la necesidad, se va a ver la necesidad de que haya profesionales que entiendan bien los procesos para que puedan dibujar y diseñar adecuadamente procesos o flujos documentales. Es decir, ya no es necesario solamente entender a los documentos, sus características y sus ciclos de vida, sino entender cómo fueron generados esos documentos para poder hacer más eficientes los procesos. Es decir, en la medida que los procesos son más eficientes, generan documentos más eficientes y, por tanto, si queremos hacer eficientes los flujos documentales, tenemos que hacer una reingeniería de los procesos, ¿sí? No podemos, o sea, tratando de hacer más eficiente a los documentos, no es que hacemos más eficiente a los procesos. Podría haber, sí, una retroalimentación, pero es importante tener este enfoque de procesos, tener un enfoque que es tener una mentalidad de procesos para poder hacerles más eficientes, para estar pensando en clave de mejora continua, ¿no es cierto? Y que estos procesos generen documentos y, por tanto, luego flujos documentales más eficientes.
la terminología, la capacidad de diagramar, la capacidad de simular estos procesos, me parece que es un desafío que van a tener las próximas generaciones, mejor dicho, estas generaciones. Así que si muchos de ustedes son estudiantes y están pensando, oiga, si habré seguido una buena carrera, ¿tendrá futuro la archivística, la ciencia de la información? Bueno, me adelanto a una de las conclusiones y es claro que sí, es una carrera que tiene mucho futuro, pero claro, en la medida que podamos profundizar aquellos nichos temáticos en donde hay más demanda, ¿no es cierto? Si pensamos que ser archivista o ser profesionales de la ciencia de la información solamente es guardar cajas de papeles, bueno, quizás están perdiendo el tiempo o habrán estudiado mucho para algo tan poco relevante. Cuando hablamos de ciencias de la información y hablamos de archivística, estamos hablando de papeles y desafíos mucho más importantes, ¿verdad? Bien, avanzamos porque tenía un par de otras reflexiones que quería también comentar con ustedes. ¿Cuáles son algunos de los retos de la gestión de los documentos electrónicos? Yo diría que el primero es pensar que los documentos electrónicos, sobre todo los que son digitalizados, aparecen de manera esporádica, aparecen de la nada, y muchas veces también pensar que los procesos de digitalización de los documentos lo que hacen es, como por arte de magia, organizar los archivos. Y el primer paso para tener un documentos electrónicos ordenados es organizar los archivos, ¿cierto? Entonces, sean los archivos físicos y los archivos electrónicos. Los archivos físicos necesitan ser digitalizados. Los archivos electrónicos, perdón, los archivos físicos necesitan estar organizados previamente a la digitalización. O sea, no hay peor cosa que digitalizar un archivo físico desorganizado, porque lo que tenemos, si tenemos un fondo acumulado, es decir, más o menos, en otras palabras, para no utilizar ningún tipo de eufemismos, cuando tenemos basura documental desorganizada, acumulada, ¿no es cierto? Si digitalizamos, lo que vamos a tener basura documental digitalizada. Entonces, es fundamental que nuestros principios archivísticos, los apliquemos en organizar los archivos, sean físicos o electrónicos. Los archivos de documentos electrónicos también tienen que ser organizados con las mismas pautas de la gestión de documentos en general. Es decir, tenemos que tener fondos documentales, tenemos que tener taxonomías documentales, tenemos que incluir descripción documental, ahí es cuando la potencia de los metadatos se hacen presentes, que es algo que no tenemos que olvidar. Y evidentemente los documentos electrónicos, como hemos dicho, tienen más facilidades y entonces podemos potenciar más esas facilidades. Un segundo aspecto, un segundo reto que también ha aparecido desde hace algún tiempo es la digitalización de los documentos, pero tomen en cuenta que la digitalización de los documentos tiene que ser con criterio, es decir, no todo puede ser digitalizado, no todo puede ser transformado al mundo digital, porque no todo se necesita transformar al mundo digital. Es importante que esta digitalización de documentos sea una digitalización de documentos inteligente. ¿A qué me refiero? Que sea una digitalización con criterio, que pueda valorar la viabilidad incluso política, la viabilidad técnica, la viabilidad legal de la digitalización de los documentos. De nada nos sirve que nosotros tengamos documentos electrónicos o documentos digitalizados grabados solamente en un disco duro o almacenados en la nube, si estos no hacen parte de un flujo documental. Entonces, establecer flujos de trabajo documentales, poder establecer flujos documentales colaborativos es muy importante y es fundamental. Sí, ahí estaremos sacando el mayor provecho justamente de este ecosistema o de este formato electrónico digital. Y finalmente, un aspecto que también me parece que hay un reto importante, y aquí me voy a detener un poquito más, es justamente lo que estamos haciendo ahora, es el desarrollar competencias, desarrollar capacidades del personal. Yo he tenido muchos casos de instituciones en donde hemos iniciado procesos de organización de archivos. Y claro, en general las personas no saben organizar documentos y en general no saben organizar cosas. Cuando digo cosas, me refiero a cualquier cosa, objetos. No saben organizar su armario, su ropa, no pueden mantener organizado, por ejemplo, su bodega de víveres, no pueden tener organizado sus cuentas, no pueden tener organizadas muchas cosas. Entonces, cuando hemos hecho grupos focales respecto a cuáles son los desafíos de estas personas, por qué les cuesta tanto organizar, por qué les cuesta ordenar, por qué les cuesta clasificar. Por clasificar significa imprimir, definir un criterio de agrupamiento. ¿Por qué
¿Por qué esto, que es una acumulación de cosas, insisto, cosas entendido como cualquier objeto, por qué esta acumulación de cosas les cuesta organizar? Aplicando dos criterios muy sencillos. El primero, clasificación y luego ordenamiento. Entonces, vamos a utilizar un criterio de tamaño, de color, de fecha, de importancia, de lo que sea. Puede ser más o menos objetivo, eso no importa en este momento. ¿Por qué les cuesta tanto agrupar esto y luego en esa agrupación aplicar un criterio de secuencialidad, de ordenamiento? Y la respuesta en general es porque no nos han enseñado. Es decir, no estamos enseñando a los niños, a los jóvenes, ni tampoco, peor a los adultos, a organizar cosas, a ordenar. Es decir, la práctica del ordenamiento tiene que también ser enseñada. Y a mí a veces me cuestiona, porque he hecho algunos recorridos he dado algunos talleres también en facultades que están enseñando archivística, ciencias de la información, y me parece que les están enseñando de todo, les están enseñando historia, les están enseñando inteligencia artificial incluso, pero no ha habido clases conceptuales, es decir, que enmarquen bien el concepto de ordenamiento, de clasificación, tipos de agrupamiento, y luego ya irnos a temas más profundos, evidentemente, sí, seguramente los habrán topado, pero no desde este enfoque, ¿no es cierto? Entender las taxonomías, de entender los metadatos, formas de organización, vocabularios controlados, que sí, a lo mejor algunos en bibliotecología lo están abordando, pero yo diría desde el punto de vista más conceptual de la organización. Cuando las personas, ¿no es cierto?, ya independiente de su profesión, sea cualquier su profesión, sea un abogado, un médico, un economista, entiende el tema, los principios de la organización, es mucho más fácil que un sistema de gestión de documentos, electrónico o no electrónico, pueda ser mantenido. Entonces aquí es por eso que decía que el desarrollo de competencias, la capacitación del personal es fundamental. Es decir, tenemos que enseñar, ustedes que son profesionales de la ciencia de la información y que saben los principios de la organización, de la clasificación, del ordenamiento, tienen que enseñar, tienen que evangelizar, tienen que convencer a todos, porque todos los miembros de una organización necesitan saber organizar, porque de otro modo, si las personas no se hacen responsable de la organización de su propia producción documental, lo que va a pasar desafortunadamente es que todo el mundo piensa que como usted es el archivista, como usted es el jefe de archivo, como usted es el director de la unidad de gestión documental, como usted es el profesional de las ciencias de la información, usted es el que tiene que dar haciendo, ¿no es cierto?, o hacerse cargo de la organización, de la preservación, de la retención, etcétera, etcétera. Cuando esos criterios de producción, o mejor dicho, esa práctica de la producción documental del día a día, de la conservación, de la organización, de la clasificación, lo hace cada productor de documento, pero para hacerlo adecuadamente tiene que conocer esos principios. Así que hay un desafío muy grande y aquí hay otro campo también que me parece que es clave, y es que ustedes tienen que convertirse en facilitadores, ¿qué diríamos?, en pedagogos de la archivística, en pedagogos de las ciencias de la información, porque no solamente tienen, insisto, que convencer, tienen que capacitar, tienen que acompañar estos procesos de gestión de documental. En la norma ISO 15489, que es como, insisto, la mamá de las normas relacionadas con la gestión de documentos, hay dos aspectos que a mí me parece que se han dejado por un lado, ¿no es cierto?, de lado, que se les ha dado menos importancia. La una es la auditoría documental, que a lo mejor ese es tema de otra charla, y la otra es la formación, que se llama la formación en archivos. Y la formación tiene que ver con esto que les digo, es decir, la necesidad, la obligación, lo voy a poner aquí en términos un poco más duros, la obligación que tienen profesionales como ustedes de formar dentro de una institución a las personas en los principios, ¿no es cierto?, de organización de documentos. Es decir, no tienen ustedes que dar haciendo el trabajo, ¿cierto? Yo siempre digo, esto es como en una casa, ¿cierto? La mamá puede dar los lineamientos de cómo se organiza la casa, pero la mamá no es responsable de organizar ni de limpiar la casa. Cada uno, si tiene una habitación, los hijos limpian su habitación, no la mamá. Los hijos limpian y ordenan su cuarto. Los hijos ordenan, y el esposo también limpia y ordena su ropa, ¿cierto? De igual manera, no puede un archivista, un director de archivos de documentos, director de unidad documental, dedicarse a dar ordenando, ¿no es cierto?, a darles haciendo trabajo responsable. Porque tiene un tema incluso ético esto, porque, por ejemplo, recuerdo esto,
una anécdota también, recuerdo que en una empresa de ingeniería donde en ese momento, bueno, todavía se producen muchos planos, ¿no es cierto? Muchos planos. Le dijeron, contrataron, dijeron, esto es un desastre, estamos generando muchos planos, no podemos encontrarlos, algunos los tenemos enrolladitos, otros los tenemos en archivadores de plano, etcétera, etcétera. No podemos encontrar lo que necesitamos cuando buscamos, así que vamos a contratar a un experto en archivo y para que nos dé ordenando. Entonces el señor muy experto en archivos cogió y empezó a organizar y les dejó maravillosamente ordenado. Y claro, cuando los ingenieros quisieron encontrar los planos, no pudieron encontrar. Porque claro, cuando fueron, le dijeron, mire, usted que le encargamos que usted organice nuestros planos, dígame cómo organizó. Y entonces, claro, dijo, yo organicé de manera más lógica estos más grandes, los medianos y los pequeños, ¿no es cierto? Y en función de eso los fui organizando. Claro, este ordenamiento en función de un criterio de tamaño no tiene ningún sentido. Evidentemente eso los ingenieros civiles no le dijeron al archivista, le dijeron, mire, los planos tienen que organizarse en función de los proyectos. Primer criterio de organización, aquí hay un proyecto 1 de un edificio, proyecto 2 de una casa, proyecto 3 de un puente, y luego tienen que organizarse desde el punto de vista temático, ¿no es cierto? Los planos se organizan, si es que es un plano estructural, un plano eléctrico, un plano sanitario, ¿no es cierto? Pero claro, el archivista es archivista, no es ingeniero civil. Entonces, lo que tiene que hacer el archivista es darle los criterios de organización para que los ingenieros civiles puedan almacenar, ¿no es cierto? Puedan organizar a partir de allí, ¿no es cierto? Sus planos y esos puedan encontrar. Entonces, aquí es un trabajo sinérgico, ¿no es cierto?, con muchas otras profesiones a las que hay que evangelizar, hay que capacitar a doctores, a médicos, a abogados, a ingenieros. Todos ellos necesitamos de manera urgente los criterios de organización porque somos los responsables de nuestro propio futuro, nuestro propio. O para ir concluyendo, algunas prácticas o mejores prácticas que nos darían bien en la gestión de los documentos electrónicos. Yo diría que la primera es establecer políticas de gestión documental. Cuando digo establecer me refiero también a documentar, es decir, no es suficiente con declarar aquí que hay políticas de gestión documental respecto a la producción, respecto a la descripción, respecto a la preservación, sino hay que documentarlas, hay que escribirlas, ¿cierto? Entonces, escribirlas, y no es suficiente con escribirlas, sino hay que difundirlas, lo que se llama en el argot de la gestión, hay que hacer un despliegue de esa política. Un despliegue significa que tiene que pasar del papel a la cabeza y de la cabeza a las manos de las personas para que las pongan en práctica. De nada sirven las políticas que se quedan en un lindo libro, de nada sirven las políticas que se quedan en la cabeza memorizadas. Esas políticas tienen que transformarse en acciones. Es decir, que cuando decimos una política de los documentos es que tenemos un esquema de metadatos o tenemos un esquema de nomenclatura, ese esquema de nomenclatura tiene que hacerse realidad en los documentos electrónicos. El segundo aspecto es, evidentemente, tenemos que iniciar procesos intensivos de clasificación y organización de documentos, utilizando esquemas de clasificación lógica, ya saben ustedes, taxonomías, esquema de metadatos, cualquier tipo de vocabulario controlado que nos permita justamente hacer o generar esquemas de encontrabilidad nuevamente de nuestros documentos y luego, evidentemente, dejarnos ayudar también por sistemas informáticos de gestión de documentos electrónicos. Y siempre, siempre, siempre hacer copias de seguridad, tener una política también de backups, de política de respaldos, porque no se sabe, al ser tan volátil los soportes electrónicos, no se sabe cuándo podríamos tener un virus, un ataque informático, podríamos estar sujetos incluso a esa silenciosa obsolescencia tecnológica que pueden hacer que nuestros documentos desaparezcan. ¿Cuáles son las tendencias? ¿Cuáles son las tendencias? Y con esto ya concluyo. ¿Cuáles son las tendencias que veo yo en el futuro de la gestión de documentos electrónicos? La primera es que ahora mismo hay como una fiebre de adopción de soluciones de documentos electrónicos, ¿cierto? La gente quiere instalar software, no sabe si tiene que instalar SharePoint, si tiene que instalar Documents, si tiene que instalar, no sé, OnBase o Alfresco, cualquiera de estas soluciones comerciales, y por tanto se necesita ahí personas que, como ustedes, tengan criterio para no decidir por marcas, sino decidir por funcionalidades. Existen varios esquemas internacionales, varios formatos, varios normas internacionales que nos dan idea de las funcionalidades que un sistema de gestión de documentos electrónicos debería tener. Entonces, ahí ya hay bastante, digamos, criterios técnicos avanzados. Pero creo que aquí no hay que dejarse, mejor dicho, aquí hay que dar pasos en firme, que hay que ser de alguna manera inteligentes al momento de escoger cuál es la mejor
solución de gestión de documentos electrónicos. No la más cara es la mejor solución, sino la que mejor se adecue a mis requerimientos. Ahí les sugiero que también profundicen en algo que en ingeniería de sistemas, en desarrollo de software, se denomina ingeniería de requerimientos. Es fundamental hacer una buena ingeniería de requerimientos para saber qué tipo de sistema tiene. Es decir, es muy importante indagar exactamente qué necesita nuestro cliente o la institución con la que estamos trabajando para poder saber cuál es la mejor solución en cuanto al sistema informático de gestión de documentos se requiere. ¿Por qué? Porque, claro, ni lo mejor, ni lo más caro no siempre es lo mejor, les decía, porque siempre pongo este ejemplo, y es como que si nosotros quisiéramos comprar un auto, y decimos, y alguien me dice, deme el mejor auto, y uno dice, bueno, a lo mejor el mejor auto puede ser, voy a decir una marca, es el Mercedes-Benz, y entonces decimos, tenga el auto que usted que necesite es un Mercedes-Benz, pero un Mercedes-Benz cuesta muchísimo. Y claro, a lo mejor no le sirve si luego le preguntamos, ¿y usted para qué quiere el auto? Y dice, bueno, lo que pasa es que yo tengo que mover unas cajas con carga, y uno dice, no, pero es que el Mercedes-Benz, el automóvil, no le va a funcionar. Lo que usted a lo mejor necesita es una camioneta, que también es un automóvil, que a lo mejor cuesta la quinta parte que el Mercedes-Benz, pero se adecua exactamente a sus necesidades. Entonces, si nosotros primero compramos el software, compramos el auto, y luego preguntamos para qué necesitamos, muchas veces, o en la mayoría de casos, no va a darse un poquito de tiempo, hay que seguir una metodología respecto al adquirir o indagar respecto a los requerimientos de las personas y las instituciones. El segundo tiene que ver con la utilización de la nube y el almacenamiento de los documentos en la nube. Yo creo que también hay mucho que trabajar respecto a dos temas. Uno, el almacenamiento, digamos, como almacenamiento, y entonces uno podría enfocarse muchísimo respecto al tema de seguridad y el tema sobre todo de protección de datos, pero también hay un desafío muy grande ya no solamente en la nube como almacenamiento, sino también como procesamiento, y creo que también hay otra oportunidad muy grande en la que ustedes puedan avanzar y profundizar en ser expertos en la nube, es decir, la configuración, por ejemplo, de instancias, de servidores, incluso aplicar soluciones, por ejemplo, de inteligencia artificial, de autoetiquetado en la nube. Ahora es muy común que soluciones como Google Cloud, como Amazon Web Service, provean, ¿no es cierto? Ustedes puedan dar esas soluciones. ¿A qué me refiero? Es que ahora se ha complejizado tanto esto que ustedes pueden alquilar sistemas en Amazon, por ejemplo, de almacenamiento, pero a su vez, dentro de la misma nube, alquilar sistemas, por ejemplo, de OCR. Y dentro de la OCR, que provee de lo que se llama el Text Recognition, un servicio específico de Amazon Web Services, el Text Recognition, ustedes contratan, por ejemplo, el hecho de que a través de inteligencia artificial, Amazon pueda identificar metadatos, haciendo OCR en metadatos de sus documentos electrónicos, para que puedan, entre comillas, autoclasificarse. Entonces ya no se trata solamente de decirles, bueno, usted puede contratar, no sé, Dropbox, puede contratar OneDrive o Google Drive, lo que quiera, para almacenar y tener ahí guardados sus documentos, sino también asesorar a las instituciones para, por ejemplo, ir incorporando soluciones de inteligencia artificial para lo que se llama el autotagging o el autoetiquetado o la generación, el autotagging de etiquetas y la clasificación y en teoría, autoclasificación también de documentos. Otro desafío que también es importante, una tendencia muy grande, es la digitalización de los documentos físicos. Yo creo que esta tendencia en algún momento va a terminar cuando ya todo el mundo entienda, o mejor, no todo el mundo entienda, cuando ya los documentos físicos dejen de ser tan relevantes, me refiero a los documentos físicos administrativos, ¿no? Dejen de ser tan relevantes y todo se produzca a nivel físico. Listo. Decía entonces otro proceso muy importante es el proceso de digitalización de documentos, que claro que es como una tendencia, como una moda, que de todos modos yo creo que va a terminar por un tiempo, porque va a terminar en algún momento, porque ya cuando terminemos de digitalizar todo lo físico y a partir de hoy solo produzcamos físico, digamos, solo produzcamos digital, entonces quizás va a terminar. Sin embargo, todavía ese desafío no lo veo tan cercano, o el hecho de dejar de digitalizar no lo veo tan cercano, y la digitalización también tenemos que hacerla de manera, yo diría, inteligente. Y finalmente, esto lo dejo también como un punto así abierto, podríamos tener solo una clase o un diplomado solo sobre inteligencia artificial y archivos y gestión de documentos. Creo que también hay un desafío importante respecto al uso de la inteligencia artificial, no solamente para la clasificación automática, para la valoración, para la autodescripción, bueno, justo para eso, ¿no? Permitimos que a través de la inteligencia artificial
se puedan generar automáticamente descriptores, y estos descriptores permiten generar metadatos, y estos metadatos permiten clasificar. Entonces estamos hablando de inteligencia artificial que permite la autoclasificación de los documentos. Me adelanto quizás a una pregunta que no sé si se animen a hacer, pero a lo mejor, y con esto termino, la inteligencia artificial va a reemplazar a la profesión de las ciencias de la información. Y la respuesta es no, no por el momento. Aunque si tomamos, es decir, yo creo que va a depender de, de los campos en los que ustedes profundicen, de la responsabilidad con la que tomen. Es decir, si es que, si, lo que decía, si piensan que ser un profesional de la información es mover caja con papeles, no creo que haya mucho futuro para esa profesión, porque ya no va a haber papeles seguramente, pero si ser un profesional de la ciencia de la información significa entender tradición, significa poder diseñar esquemas de metadatos, significa poder asesorar en la implementación de herramientas electrónicas y herramientas de inteligencia artificial, yo creo que el éxito en su carrera está asegurado. Solamente para concluir, en estos pocos minutos hemos hecho un recorrido sobre la importancia de implementar un sistema de gestión de documentos electrónicos, de los documentos como tal, de la necesidad de su gestión, con el fin de mejorar la eficiencia, la transparencia, el cumplimiento normativo. Al digitalizar los documentos y organizarlos adecuadamente, las instituciones pueden acceder y compartir información de manera más ágil, reducen costos, minimizan riesgos. Esperamos que esta presentación haya sido útil para ustedes y su futuro, sobre todo profesional.